Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy voy a hablar de lo que me habéis pedido muchísimos. Voy a hablar sobre el uranio, porque hace ya muchos meses que no hablamos del uranio y la verdad es que es un mercado súper interesante. Ya sabéis que yo llevo muchísimo tiempo hablando del uranio. De hecho, el primer vídeo que hice fue un curso gratuito donde explicaba todo lo relacionado con el mercado del uranio y lo colgué en este mismo mes, me parece, en julio lo colgué, de 2019. A partir de ahí, pues bueno, han pasado bastantes cosas en el mercado. Yo llevo en el sector estudiándolo desde 2018 aproximadamente. Y cuando yo entré y abrí mis posiciones, el precio del uranio rondaba los 22-25 dólares la libra de uranio. Actualmente el precio está más cerca de 30 dólares la libra. Entonces sí es cierto que hemos visto un incremento del precio del uranio y han pasado muchas cosas. Cerraron Cigar Lake, los kazajos redujeron producción, han salido muchas noticias que hemos ido comentando, como lo de las minas de Ucrania, también lo de Uzbekistán, lo de los japoneses, pero es que han pasado muchas cosas. Pero en agregado, las noticias del sector han sido bastante positivas, por lo tanto los fundamentales que ya comentábamos, que hay pues un déficit estructural bastante grande por la poca inversión que ha habido en la construcción de nuevas minas del sector y por la creciente demanda, sobre todo dirigida por China, India y estos países emergentes, pues bueno, pone todo muy bien puesto, pone todas las piezas en un orden que van a caer como piezas de dominó tarde o temprano y van a hacer que el precio del uranio se dispare hacia arriba. Como os voy a poner en la imagen, ya podéis ver lo que ocurre en estos ciclos del uranio. El último gran ciclo fue en 2008, que con la crisis pues bueno, también se terminó abruptamente y luego con lo de Fukushima pues acabó por rematarse el ciclo. Y a partir de ahí hemos vivido un bear market bastante extenso donde han desaparecido muchísimas empresas. También pensar que yo era tan bullish en el uranio que en la guía de inversión en materias primas de mi página web albert-mendoza.com, el uranio, el sector, es el que uso para ejemplificar todo lo positivo en lo que debemos fijarnos y las partes negativas para invertir en una materia prima, porque el uranio es el ejemplo, yo creo que casi de manual, ¿de acuerdo? Relacionado con todo esto, pues las empresas cotizaban muy baratas. Teníamos proyectos muy buenos porque pensar que depende en la zona geográfica donde invirtamos, pues la calidad del proyecto se va a ver comprometida. La mejor zona para invertir a nivel de calidad de proyectos es Athabasca. Athabasca es una región de Canadá donde se concentran la mayoría de minas de uranio y donde se encuentra la mayor concentración a nivel de mineralización de uranio del mundo. Ahí hablamos de porcentajes. Pensad que en otras partes, por ejemplo, donde se mina mucho, en Níger, en la parte de África, y también, bueno, ya si vamos a Estados Unidos que tenía sus minas, hablamos de partes por millón. Allí arriba, en Canadá, hablamos de porcentajes, y pensar que hay minas con porcentajes del 10, 15, se encuentran en intersecciones que yo he visto, creo que ISO Energy es una exploradora, pues bueno, ha llegado a interceptar hasta 40-50% de uranio en algunos tramos. Esos son burradas que no encontramos en ningún otro sitio. Es una zona súper privilegiada para ese tipo de explotación. Y además tenemos proyectos estrella, flagships, que había una disrupción brutal en el mercado, como el de Next Gen Energy, que es una locura. Si fuese una mina de oro, eso cotizaría a niveles astronómicos, pero al ser de uranio no estaba tan bien visto. Ese proyecto de entrar en producción básicamente podría hacer lo que quisiese con el mercado, porque es un proyecto enorme, con una concentración muy buena. La parte negativa del sector es que cuesta mucho encontrar buenos proyectos con buen management. Tenemos buenos proyectos con un management que genera desconfianza y proyectos bastante mediocres con un buen management. Por lo tanto, eso también dificulta, y ya es difícil porque hay pocas empresas que valga la pena en el sector para invertir, dificulta pues el estudiar estas empresas y tomar decisiones de inversión. Pero bueno, es un hándicap con el que hay que lidiar. Dicho esto, si es buen momento ahora o no es buen momento para invertir en uranio, que es el tema central de este vídeo y lo que vamos a hablar a continuación, pues es complicado, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo he cambiado bastante de opinión sobre el sector y bueno, antes de explicaros los motivos, os voy a pedir por favor que me regaléis un buen like
Y ya que estáis abajo, si no estáis suscritos, suscribiros, y si estáis suscritos, activar la campanita de notificaciones, todas las notificaciones, por favor, porque YouTube, si no lo haces, no te va a mostrar los vídeos que voy colgando, son así de majos. Así que bueno, una vez hecho esto, ¿por qué he cambiado mi visión? Como digo, ya sabéis que llevo mucho tiempo invertido, de hecho incluso en análisis de inversión tengo tres análisis de empresas relacionadas con el sector del uranio. Tengo el análisis de Next Gen Energy, que era mi principal posición, de Global Atomic y también de Queen's Road Capital, que bueno, esa es un caso especial, ¿de acuerdo? Eso también tiene participaciones en Adriatic Metals, invierte en deuda convertible, que es una forma yo creo bastante inteligente de invertir, pero bueno, a nivel de cotización le ha pasado lo mismo que le ha pasado a estos proyectos. Entonces, os voy a enseñar los proyectos de DASA, vamos a ir al ordenador y vamos a ver DASA, que es el proyecto de Global Atomic, y el proyecto de Arrow, que es el proyecto de Next Gen Energy, y después veremos las cotizaciones y veréis por qué he cambiado de parecer en el sector. Bueno, lo dicho, vamos a empezar hablando de Global Atomic. Os voy a comentar un poquito la presentación de la compañía para que tengáis una idea de qué va. Como podéis ver, la compañía pues tiene dos activos. Tiene lo que nos interesa pues ahora mismo, que es el proyecto de uranio en Níger, que es un sitio bastante interesante donde también pues Orano o Areva, que es la francesa, la estatal francesa, pues tiene minas y se están depletando. Entonces yo creo que es candidato de takeover. Y ya os adelanto que Global Atomic pues era mi posición favorita para jugar, entre comillas, el mercado del uranio. También tiene una planta de zinc, bueno, de recuperación de zinc, que recicla trocitos de zinc, por decirlo de alguna forma, y se lo vende pues a Europa. Esto es un negocio aparte y no nos interesa para lo que vamos a analizar ahora. Pero ya os adelanto que bueno, con la recuperación del zinc y tal, esto lo podéis calcular que vale unos 100 millones de dólares aproximadamente, ¿vale? Entonces se lo descontaremos de la cotización. El proyecto, como digo, pues está en Níger. Es un único proyecto que tiene unos satélites interesantes que se pueden estudiar. Es high grade, es el mejor proyecto fuera de Canadá que vais a encontrar. O sea, es muy buen proyecto. La verdad, tiene unos márgenes interesantes y es un proyecto que ya veréis que es bastante grande. Como podéis ver, esto es el depósito y bueno, tiene un plan para explotar diferentes fases, aunque una cosa que ha hecho la directiva muy bien, que es centrarse en esto, en la fase 1, que es la flank zone. Esta parte es la parte high grade del depósito, es la más rentable, y lo demás, pues bueno, de subir el precio del uranio, pues sería interesante explotarlo. Pero como digo, esta es la parte estrella del depósito y es en la que está diseñado el PIA, el Preliminary Economic Assessment, que es lo que nos dice cuán rentable, bueno, si va a ser económicamente rentable avanzar el proyecto o no. Si no sabéis de qué estoy hablando, del PIA, PFS, DFS, todo este tipo de cosas y cómo valorarlos, pues ya estáis tardando en ir a mi página web, albert-mendoza.com, y tomar la masterclass de inversión minera, porque en esa masterclass aprenderéis pues a entender todos los conceptos y sobre todo a saber valorar estos proyectos. Y bueno, yo creo que es un regalo de masterclass, así que ahí la tenéis, echadle un vistazo y yo os recomiendo, la verdad es que la toméis porque mucha gente ya le ha servido. Entonces, vamos a continuar. Como podéis ver, según el cutoff que apliquemos, pues es un depósito bastante grande. Aunque apliquemos un cutoff alto, ya podéis ver que el uranio que contiene pues es bastante grande. Me parece que el cutoff del PI estaba en 500 ppm aproximadamente, pero bueno, ya podéis ver que se situará en los indicated, es que hay un montón igualmente, y de ferret también tenemos muchísimos. O sea, hay una barbaridad, ¿de acuerdo? De uranio aquí, o sea, es una locura. Es un depósito bastante grande. Y bueno, y aquí ya vamos a las economics del proyecto. Pues es un proyecto para 12 años, que está bastante bien. A partir de 10 años yo considero que suelen ser unos proyectos bastante interesantes.
Y el PIA se está utilizando un precio del uranio de $35. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque ya veréis que la mayoría de empresas van a usar el precio que les haga las narices. Normalmente, y fuera de este sector, se usa un precio de consenso o se utiliza un precio por debajo a veces del spot o el spot mismo, como hace Adriatic, que me parece interesante usar el spot, que es el precio real. El spot actual, si no recuerdo mal, son $32 la libra. O sea, ya estamos calculando algo por encima del spot. Bueno, una producción bastante alta en la fase 1. Está bastante bien, es una producción grande. Un Startup CAPEX, un CAPEX inicial de 200 millones. Un All-in Sustainable Cost, o sea, un coste total de producción de la libra de 18 $18 la libra. Es un coste muy bajo. Para estar fuera de Canadá es muy bajo. Yo en el present value al 8%, que está bien que lo descuenten al 8%, pero según esta región yo lo descontaría al 10% de 210 millones. Y una tasa interna de retorno de 26%. Como digo, este es el mejor proyecto fuera de Canadá. No vais a encontrar otro proyecto que con el uranio a $35 os dé un net present value positivo. Por eso me gusta mucho este proyecto. Y además, bueno, si ya tenemos el análisis de sensibilidad, nos vamos a $50 la libra de uranio, pues esto tendría un after tax de unos casi 500 millones, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, está bastante, pero que bastante bien. Visto esto, vamos a ver la cotización de Global Atomic. Pues aquí podéis ver lo que ha hecho la capitalización de Global Atomic. Como veis, desde que salió a cotizar casi, ha sido una maravilla. Ha volado. Vale, ahora mismo capitaliza unos 444 millones de dólares canadienses. Eso en dólares americanos yo creo que ronda 350, 360 millones de dólares americanos, ¿de acuerdo? Si le restamos el activo del Zinc, que son unos 100 millones, siendo generoso me parece, entonces nos quedaría que su capitalización, ¿de acuerdo? Hagamos el ejercicio mental de quitarle ese activo, sería por el proyecto del uranio unos 260 millones de dólares americanos, ¿de acuerdo? Como hemos visto, el Net Present Value After Tax, ¿de acuerdo? Y bueno, también decir que tiene algunos proyectos adyacentes, pero que no están desarrollados, que vamos a valorarlos a cero, ¿de acuerdo? Y además el proyecto es un poquito más grande que únicamente el PIA de la Flank Zone, pero igualmente vamos a centrarnos en el PIA porque lo otro actualmente no es económicamente viable y lo vamos también a reducir a cero para este ejercicio. Pero con el Net Present Value After Tax al 8%, con $35 la libra, y recalcar que el uranio está por debajo de $35 la libra, son unos 211 millones, ¿de acuerdo? Y está cotizando a 210. Eso sería si tuviésemos en cuenta el Net Present Value completo. Pero en el estado en el que está el proyecto, que está con el PIA, no puede cotizar o no debería cotizar al 100%, bueno, de hecho con un premium al Net Present Value, con un precio calculado por encima del precio spot. O sea, normalmente los proyectos cotizan en este estado pues a 0,3 veces, si hay mucho potencial de exploración, 0,4 del Net Present Value. Eso nos dejaría realmente unos 60 millones, 70 millones de valor actual en la cotización, ¿de acuerdo? Estamos cotizando con un premium brutal. Incluso teniendo en cuenta el Net Present Value con el uranio calculado a $50 la libra, que es no el 100%, pero un 80-70% por encima del precio spot, son unos 485 millones after tax, ¿de acuerdo? Eso, el 0,3, que serían 150 millones aproximadamente. Pues estamos cotizando con un premium brutal por encima de eso. Yo cuando hice el análisis de esta empresa, pensar que estaba por aquí, por 155 dólares canadienses, capitalizaba 60 millones de dólares canadienses. Entonces era un regalo, pero con esta brutal subida, la verdad es que estamos pagando un premium muy pero que muy alto por un proyecto en Níger, además que está en Níger. Y bueno, dicho esto, vamos a ver ahora el de Next Gen Energy. Y bueno, ahora vamos a ver Arrow,
Pensad que este es el mejor proyecto sin desarrollar de uranio que hay en el mundo, ¿vale? Entonces sí que tendría sentido que cotizase a un premium. Además está en Canadá, aunque bueno, eso a nivel de permisos también dificulta las cosas, ¿eh? Por eso también me gusta bastante más el de DASA, aunque esté en Níger y sea una jurisdicción pues menos segura. De todas formas, ya veréis que esto es una bomba de proyecto. Podéis ver que bueno, es un depósito bastante compacto, con varias zonas para ampliar la base. Tiene pues bueno, está como dice, pues un low cost muy bueno, tiene unos costes muy bajos y a nivel medioambiental lo están diseñando para que sea muy ESG friendly, ¿de acuerdo? O sea, eso es bastante bueno, tiene una vida bastante larga, ¿de acuerdo? Porque es un depósito, como veréis, enorme y la jurisdicción está bastante bien. Es Canadá, que bueno, podría ser mejor, pero no es una mala jurisdicción, ¿de acuerdo? Y sobre todo la parte esa que tiene mucha historia y se concentra la mayoría de minado de uranio, pues está bastante bien situado. Lo malo son los tiempos para los permisos. Pero bueno, una vez conseguido eso, pues no es mala zona para operar. Aquí vais a ver las economies. After Tax Net Present Value 8%, 3,47 billion. Ya veis que es una brutalidad, ¿de acuerdo? Esto en dólares americanos es 2,7, 2,8 billion. After Tax, a TIR de un 52%. ¡Oh, qué bien! El payback en menos de un año, qué bien. Vale, pero ahora vais a ver la parte dura. CAPEX inicial, 1,3 billion. O sea, esto es una brutalidad de CAPEX, ¿eh? Como veis es un proyecto enorme, pero que hace falta una cantidad de capital enorme. Pero enorme, ¿de acuerdo? La producción, pues, hostia, es que es un proyecto totalmente disruptor. Quien controle este proyecto y lo ponga en marcha va a tener el mercado de uranio en las manos y por eso yo creo que Cameco lo va a tener que opar, aunque sea endeudándose, porque es un proyecto que es una brutalidad, pero una locura. Como veis, el feed grade del 1000 medio es del 2,37%, muy alto. La vida de la mina, pues 10,7 años, pero seguramente lo puedan ampliar. Y ya podéis ver bueno, que el OPEX, que no es el All-in Sustainable Cost, pero el OPEX es bastante bajo, muy bajo. Muy interesante también, un dato muy interesante de Arrow es que está en un tipo de roca. Solo está el 10% del depósito que es en la sandstone, que es lo que ha dado muchos problemas allí en Athabasca, porque tiene filtraciones, problemas con agua. Por ejemplo, Cigar Lake ha tenido muchos problemas de inundaciones por estar en sandstone, ¿de acuerdo? MacArthur River también. Y Phoenix, que es el proyecto de Denison Mines, lo quiere hacer con In Situ Recovery y parece que como hagan eso, pues va a ser la bomba. En cambio, Arrow está aquí, está en una roca muchísimo más sólida y eso es pero que muy bueno para el minado. Facilita muchísimo las cosas y es una de las ventajas que tiene este proyecto. Y luego está Triple R, que es el de Fission, que es un zurullo. Además está debajo de un lago. Pero bueno, ese dejémoslo aparte, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí podéis ver el análisis de sensibilidad, que ellos toman como base case $50 el uranio. Que ya digo que esto es casi el doble del precio spot. Cogerlo con pinzas. Sí, el precio medio de contratación del último ciclo 75. Sí, pero el precio ahora actual para hacer nuestros cálculos no es $70 la libra. Esto es totalmente especulativo. No sabemos cuándo va a estar el uranio en $70 la libra. No tenemos ni idea. ¿De acuerdo? El precio actual son 32. ¿De acuerdo? Y si me lo calculas en 50 ya te estás yendo un poquito por las ramas. Pero bueno, te lo vamos a permitir. Y ahora vamos a ver su capitalización. Bueno, aquí podéis ver la capitalización la evolución bursátil de NextGen Energy. Como veis, este último año también ha sido pues una bomba, ha sido brutal. Yo cuando inicié el seguimiento de esta empresa, venía de esta parte bajista de estos últimos años que había caído, pues ya veis, al final un 77%. Yo inicié a hacer análisis y entré en 0,5 y en análisis de inversión lo tenéis publicado a 0,7 me parece, digo a 0,7, a 1,7 y a 1,5, perdonad.
Pero claro, este último año ha volado. Hubo un punto en el que, como podéis ver, pues la cotización se disparó. Ahora mismo está capitalizando 2,5 billion aproximadamente. Recordad que en dólares canadienses. Recordad que el proyecto nos daba 3,4 billion en dólares canadienses. Pensad que es una empresa con un único activo y que el PIA está calculado a 50 dólares la libra. Si tenemos en cuenta que en el estado en el que está con el PFS, que cotizaron un 0,3% de Net Present Value, pues sería algo normal. Eso nos daría que su valor actual debería ser de 1 billion aproximadamente. Esto no son normas escritas, es muy buen proyecto, ¿vale? Está ahí en Canadá, es súper disruptor, pero tiene un capex brutal también. Y me estás calculando el Net Present Value a 50 dólares la libra, entiéndelo. Pues vamos a hacerlo con un 0,4. No me digas un 0,5 o 0,6, porque no tienes ni la financiación. El capex es muy alto y vas a tardar en conseguir los permisos. Pues nada, 0,4. Pues nos daría 1,36 billion. Y está cotizando a 2,5 billion. Estamos pagando un premium brutal. Estamos pagando casi el net present value del proyecto, que está calculado, como digo, a 50 dólares la libra. O sea, eso es algo pues bastante especulativo. Así que ya podéis ver por qué he cambiado mi mentalidad con el sector. Sí, creo que el sector, creo que el precio del uranio va a estar más alto el año que viene. Creo que puede explotar y irse a 50 dólares la libra. Pero yo creo que las empresas están cotizando bien a 50, 60 dólares la libra ya. Yo no digo que no puedan subir todavía más. De hecho, si sube a 50 dólares la libra, seguramente esas empresas suban muchísimo más, ¿de acuerdo? Pero ya no estamos haciendo un value investing o invirtiendo en valor. Estamos haciendo una apuesta especulativa, totalmente especulativa, porque aquí no hay margen de seguridad, ¿de acuerdo? Si el precio del uranio, por lo que sea, se tira más años plano, estamos pagando un premio muy muy alto por estas empresas que van a depender que el precio suba. Es una apuesta totalmente especulativa sin mucho más fundamento, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que entender esa posición. Antes sí que tenía mucho sentido porque estaban muy, pero que muy baratas, a pesar de que el precio del uranio pues se mantuviese plano o subiese a 40 dólares la libra con el paso de los años. Entonces están a muy buen precio. Pero NextGen, que se ha multiplicado por 3 casi desde su valor normal, entre comillas, o Global Atomic, que desde mínimos se ha hecho un por 10, pues bueno, están descontando muy pero que muy buenos escenarios y están cotizando como si el uranio cotizase ya a 50, 60 dólares la libra. Por lo tanto, esto ya no es una inversión en valor, ya no es una inversión racional, es una inversión totalmente especulativa de que creemos que el precio del uranio puede dispararse y esas empresas van a seguir subiendo de forma especulativa. Por lo tanto, ya no hay ese margen de seguridad que tenemos que buscar cuando invertimos. Ya no es la ganga que era antes. Por lo tanto, también las ganancias van a estar más limitadas. Entonces, estamos pagando muy caro, normalmente proyectos bastante malos, que van a depender eso de que el fundamental suba de forma especulativa. Así que bueno, eso es mi visión de por qué he cambiado mi visión respecto al uranio. Yo creo que el sector tiene mucho futuro, pero para volver a entrar voy a esperar a que se dé la oportunidad, que las empresas den la oportunidad, o entrar quizá en uranio físico, a pesar de que también Yellowcake y UPC pues estén cotizando actualmente con un premium respecto a sus holdings, ¿de acuerdo? Que antes cotizaban con un descuento. Entonces, pues bueno, esta es la conclusión sobre el sector del uranio. Espero que os guste el vídeo. Recordad dejar un buen like, que sabéis que ayuda muchísimo al canal. Comentadme qué posiciones tenéis vosotros y qué opinión tenéis sobre lo que os acabo de mostrar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.